Buenos días, mi nombre es Arturo Lezama Galvez y el día de hoy vamos a hablar acerca del artículo de mecanismos moleculares y bioquímicos en la taretogénesis que involucran especies reactivas de oxígeno. Iniciaremos con la introducción. Las patologías del desarrollo pueden resaltar de la formación endógena o potenciada por ciertos xenobióticos de especies reactivas de oxígeno, que estos van a dañar oxidativamente las macromoléculas celulares y o van a alterar la transducción de señales. Esta mini revisión se centra en varios fármacos modelo, como la fenitoína, talidomida y metanfetamina, productos químicos ambientales e irradiación gamma para examinar esta hipótesis en seres vivos y en cultivo de embriones utilizando modelos de ratón, rata y conejo. La prostaglandina H sintasa embrionaria y las lipocigenasas bioactivan xenobióticos e intermediarios de radicales libres que inician la formación de especies reactivas de oxígeno. Esto va a resultar en la oxidación de proteínas, lípidos y el ADN. El daño oxidativo del ADN y las embriopatías se reducen en ratones knockout para PHS y en ratones tratados con inhibidores de PHS, enzimas oxidantes, antioxidantes y agentes atrapadores de radicales libres. La talidomida provoca la oxidación del ADN embrionario en subespecies, como los conejos, pero no en especies resistentes, como los ratones. Las embriopatías aumentan en ratones mutantes deficientes de la enzima antioxidante glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o por agotamiento del glutatión o inhibición de la peroxidasa GSH o la reductasa GSH. Inducible, los ratones knockout para la oxidación nítrico-sintasa están parcialmente protegidos. La inhibición de las vías RAS o NF-κB reducen las embriopatías, lo que implica transducción de señales mediada por ROS. Los ratones knockout para ATM y P53 deficientes en la respuesta a reparación del daño del ADN son más susceptibles a embriopatías xenobióticas o por radiación, lo que sugiere un papel teratológico para el daño del ADN, consistente con una mayor susceptibilidad a metanfetamina en ratones knockout para OGG1, con reparación deficiente del daño oxidativo del ADN. Incluso el estrés oxidativo embrionario endógeno conlleva un riesgo, ya que los ratones deficientes en G6PD o ATM no tratados tienen un aumento en las embriopatías. Así, los procesos embrionarios que regulan la del equilibrio de la formación de ROS, el daño y la reparación del ADN oxidativo y la transducción de señales mediada por ROS pueden ser determinantes y importantes de riesgo teratológico. Esta mini revisión está basada en una presentación en un taller sobre nuevos enfoques en la evaluación de toxicología del desarrollo, presentada en la 10º International Congreso Nacional de Toxicología en Tampere, Finlandia. La posible implicación del oxígeno reactivo en especies, denominado ROS, en la taretogénesis se revisa con respecto al uso de ratones mutantes, transgénicos y knockout y oligonucleótidos antisentido, en la determinación subyacente mecanismos farmacológicos de la embriopatía. El uso de cepas genéticamente modificadas evita lo a menudo desconocido de efectos asociados al uso de inhibidores químicos, aunque tales alteraciones genéticas no están exentas de sus propios compensar los cambios que pueden confundir la interpretación de los datos en la exposición a corto plazo o oligonucleótidos antisentido mareas para inhibir la expresión de proteínas cuando sea práctico es altamente específico y generalmente menos complicado que genéticamente ratones modificados, ya
que hay menos tiempo disponible para embrionarios con pesación. Los modelos de ratones, ratas y conejos, junto con múltiples niveles de complejidad, incluido el uso de un purificado proteínas, un cultivo celular, un cultivo de embriones y estudios de seres vivos, se emplean exhaustivamente para examinar el potencial de relevancia de los mecanismos moleculares y bioquímicos para los resultados teratológicos. En el cultivo de embriones, mientras que en el método lógicamente existente permite una evaluación de embriones determinantes iónicos en ausencia de factores maternos, junto con un control más preciso de los niveles de exposición, entre otras ventajas, su mayor desventaja en comparación con un ser vivo son estudios es que la relevancia teratológica última no puede establecerse dentro del periodo durante el cual los embriones pueden ser viablemente cultivados. Varios modelos de iniciadores de ROS emplean teratógenos con diferentes ventajas, incluyendo drogas, fenitoína, talidomina o la metanfetamina, químicos ambientales como el benzoapireno y ionizantes de radiación, la última de las cuales es altamente penetrante y no requiere bioactivación enzimática. Detalles más allá del alcance de esta mini revisión, incluidos las primeras citas de la literatura primaria, se proporcionan en el citado de reseñas. La mayoría de los datos discutidos aquí son animales modelos, y poco se sabe sobre el papel de los ROS en humanos teratogénesis. Muchas drogas y químicos ambientales ejercen sus efectos tóxicos al unirse reversiblemente a un receptor, provocando una respuesta embriopática que se potencia con un aumento de concentración del xenobiótico en el plasma y en el receptor tisular, y el efecto disminuye a medida que el plasma en la concentración disminuye debido al metabolismo del fármaco y su eliminación. En este caso, el riesgo aumentado es comúnmente asociado con niveles excesivos de exposición a xenobióticos y o una deficiencia en las vías maternas, cuantitativamente principales de metabolismo y eliminación, como la glucuronidación, que al mantener un xenobiótico y o sus metabolismos teratogénicos estables de llegar al embrión. Alternativamente, varios xenobióticos y a veces denominados proterágenos, que son relativamente no tóxicos al ser enzimáticamente bioactivado dentro del embrión a altamente intermediarios reactivos tóxicos electrofílicos o de radicales libres. Si no está desintoxicado, el xenobiótico intermedio reactivo de electrófilos pueden unirse covalentemente, esto es, irreversiblemente, a macromoléculas celulares embrionarias, mientras que los radicales libres xenobióticos reactivos intermedios pueden reaccionar directa o indirectamente con moléculas de oxígeno para iniciar la formación de ROS como superanión óxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo. Estos ROS, si no son desintoxicados por antioxidantes o antioxenzimas y datas, pueden dañar oxidativamente macrocélulas, moléculas como lípidos, proteína, ARN y ADN. El daño macromolecular, si no se repara, puede interferir con el desarrollo embrionario y o fetal. Desarrollo también puede verse afectado negativamente por la reacción reversible de los ROS con proteínas de transducción, alterando así embriones y o vías de transducción de señales fetales. Ahora, podemos ver en la imagen cómo el equilibrio postulado de vías bioquímicas implicadas en el mecanismo y determinantes del riesgo de teratogénesis química mediada por oxígeno reactivo de especies, si no se eliminan a través de las vías maternas del metabolismo de los fármacos, los xenobióticos se transfieren al embrión, donde se bioactivan a tóxicos. En los intermedios reactivos, el riesgo está determinado por el equilibrio entre la bioactividad embrionaria y las vías de eliminación materna y reacción embrionaria.
En la desintoxicación intermedia, la citoprotección de ROS y reparación del daño macromolecular, abreviadas G6PD, glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, GASH, glutatión, LPO, lipocigenasa, PHS, prostaglandina H sintasa, P450, citocromo P450, SOD, superóxido dismutasa, ATM, atiasa, telangiectasia mutado, OGG1, oxiguanina, glicosilasa 1. El foco de esta mini revisión es el papel potencial de los ROS en el mecanismo de la teratogénesis. Podemos ver posibles mecanismos competitivos implicados en la teratogénesis química. Un teratógeno dado a menudo exhibirá múltiples reacciones, incluida la unión reversiblemente a los receptores, formando aductos macromoleculares covalentes de fármacos, iniciando el daño oxidativo mediado por especies reactivas de oxígeno en la mayoría de las células macromoléculas y mejorar la transducción de señales mediada por ROS. Las contribuciones teratológicas individuales de cada una de estas vías se puede discriminar en un parte determinado. En primera, los efectos de los intermediarios xenobióticos de radicales libres y ROS a diferencia de los efectos mediados por aductos macromoleculares de fármacos o rutas mediadas por receptores, usando agentes atrapadores de spin de radicales libres y alterando los niveles de antioxidantes o enzimas antioxidantes. En el segundo, las consecuencias del daño del ADN a diferencia de las proteínas y los lípidos mediante la alteración de las vías de reparación del ADN y en particular de aquellas vías que reparan selectivamente los procesos oxidativos dañando en el ADN, y el tercero, dando el efecto de bloquear proteínas clave involucradas en las vías de transducción de señales mediadas por ROS, dando abreviaturas de PHS, prostaglandina H sintasas, LPO, lipogenasas, CYP, citocromos P450. Antecedentes de desarrollo. Teratogénesis, derivado del término griego monstruo, a menudo se considera que se refiere a defectos congénitos estructurales, como siendo un niño expuesto en el útero a una droga talidomida y nacido sin brazos ni piernas. Sin embargo, en el contexto más amplio, la teratogénesis incluye el nacimiento estructural y funcional, defectos que pueden incluir eventos letales que resulten en la muerte de un bebé a poco después del nacimiento. Los defectos estructurales y funcionales en este contexto se refieren a cambios permanentes en el niño como resultado de que en el útero haya una exposición. Los defectos congénitos funcionales pueden incluir deficiencias en función cerebral, como bajo IQ en puntajes o comportamientos con anomalías en el sistema inmunológico, permanentes entre las alteraciones en las vías bioquímicas, bioquímica impronta y cáncer postnatal, por nombrar algunos de estos. La investigación revisada aquí se centra en los periodos de desarrollo después de la implantación de la conceptus en el útero materno. Durante el periodo embrionario, que se encuentra dentro del primer trimestre de embarazo, el desarrollo estructural de la mayoría de los órganos se completa. Posteriormente, durante el embarazo periódico, diferenciación tisular y desarrollo funcional van a tener un lugar. Una de estas características del riesgo teratológico es que un órgano es susceptible a un desarrollo anormal, por lo general solo si se expone durante la ventana crítica o el periodo de tiempo durante el cual el órgano se está formando estructuralmente, que sería el periodo embrionario, o en desarrollo funcional, que sería en un periodo fetal.
Aunque hay excepciones, la exposición a un teratógeno durante el periodo embrionario generalmente resulta en defectos estructurales de nacimiento, mientras que la exposición durante el feto en un periodo da lugar a defectos funcionales o bioquímicos. Antecedentes farmacológicos. En la teratogénesis mediada por ROS, la vía patógena de biactivación xenobiótica macromolecular oxidativa del daño y la transducción alterada de la señal está balanceada o protegida por vías para la desintoxicación del intermedio reactivo xenobiótico, vías antioxidantes para ROS desintoxicante y vías para la reparación de oxidantes macromoleculares celulares dañadas. En consecuencia, el riesgo embriopático es determinado teóricamente por el equilibrio entre las vías patógenas y embrioprotectoras. Si el patodeterminante genético excede la capacidad de uno o más de las vías protectoras críticas, entonces, incluso a nivel terapéutico, concentraciones de drogas o niveles de exposición supuestamente seguros de químicos ambientales pueden iniciarse embriopatías. Esto es bastante diferente de las embriopatías iniciadas por la unión reversible de un xenobiótico a su receptor, en donde las embriopatías generalmente ocurrirán solo cuando el embrión es expuesto a concentraciones más altas del xenobiótico. El riesgo de la teratogénesis mediada por ROS puede mejorarse mediante determinantes genéticos o ambientales que aumentan la bioactivación xenobiótica embrionaria o disminuyen uno o más de las vías embrioprotectoras. En algunos casos, la vía materna, forma de diferente naturaleza, puede contribuir indirectamente al riesgo, como se discute a continuación. Es importante señalar que la evidencia de un papel para ROS en el mecanismo de la teratogénesis química también puede proporcionar conocimiento sobre el mecanismo de las embriopatías espontáneas. Ocurre en ausencia de exposición xenobiótica. Así, esto incluso a niveles endógenos o fisiológicos de ROS pueden ser embriopático en animales deficientes en vías críticas para la desintoxicación de estos o vías para la reparación oxidativa daño macromolecular. Ejemplos de esto se discuten más adelante, incluyendo ratones mutantes deficientes en el antioxidante enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y ratones knockout que carecen de la ataxia telangiectasia mutada, proteína involucrada en la detección y reparación oxidativa en el daño en el ADN. La mayoría de los ROS son demasiado inestables para viajar más allá de la célula, por lo que teratológicamente procesos relevantes de la bioactivación xenobiótica embriopática y desintoxicación intermedia reactiva, formación de los ROS y sus vías protectoras asociadas que involucran los antioxidantes y enzimas antioxidantes y vías para la reparación del daño oxidativo del ADN. Todos se encuentran exclusivamente dentro del embrión. Por lo tanto, las actividades maternas de estas vías no nos contribuye directamente al mecanismo de los ROS mediado por la teratogénesis, ni a los determinantes de riesgo. Este concepto es importante no solo para entender la teratología de los mecanismos, sino también al diseño de estudios humanos en el campo de la epidemiología molecular. Sin embargo, como se discutió más adelante, incluso en el caso de la teratomediada por ROS génesis, los factores maternos y extraembrionarios aún pueden contribuirse indirectamente al riesgo embriopático a través de vías de eliminación de fármacos que alteran la exposición embrionaria o mediante producción de factores difusibles que alteran al embrión en determinantes daños macromoleculares oxidativos o la transducción de señales embrionarias mediada por los ROS y o especies reactivas de nitrógeno.
Para los teratógenos, modelos que son discutidos aquí, todos excepto la radiación ionizante pueden ser: 1. Unirse de manera reversible a los receptores. 2. Ser bioactivado por citocromo P450 a interacciones reactivas electrófilas mediadores que forman aductos covalentes con proteínas y ADN. Y 3. Ser bioactivado por PHS y otros enzimas e intermediarios de radicales libres que pueden unirse al ADN o reaccionar directa o indirectamente con el oxígeno molecular para iniciar la formación de los ROS. En este último caso, los ROS pueden dañar oxidativamente las macromoléculas celulares y reaccionan reversiblemente con las proteínas de transducción para alterar la transducción de señales. Finalmente, los lípidos embrionarios, prolateína, el GSH y el ADN son dañados oxidativamente por los ROS teratógenos iniciadores. Ante estos simultáneos eventos, los estudios discutidos aquí intentan abordar la cuestión de la cual los mecanismos anteriores pues realmente juegan un papel causal en el mecanismo molecular de la teratogénesis. En una parte, los enfoques aprovechan las intervenciones que son relativamente selectivas para decidir: 1. Las medidas por receptores. 2. El radical libre a diferencia de la interacción xenobiótica reactiva en la electrofilia media. Y 3. La producción de ROS a diferencia de unión covalente biótica. 4. Reparación del ADN oxidativo con daño a diferencia de los aductos xenobióticos de ADN o la oxidación de otras macromoléculas celulares como lípidos, teínas o el GACH. Y 5. Alteraciones mediadas por ROS en la señal de transducción a diferencia del daño oxidativo de la célula de macromoléculas. Mecanismos y factores de riesgo, determinantes maternos y extraembrionarios. Quizás el mecanismo más directo por el cual determinantes maternos pueden contribuir indirectamente al riesgo de la teratogenicidad dependiente de los ROS es a través de las vías que eliminan el compuesto original o sus metabolitos estables antes de que puedan ser transportados a través de la placenta al embrión. La mayoría de los xenobióticos y sus metabolitos estables se conjugan con sustratos endógenos hidrofílicos como el ácido glucurónico o el sulfato, haciéndolo suficientemente soluble en agua para ser excretado fácilmente en la orina materna. Para tales teratógenos, una deficiencia en la vía de conjugación relevante, ya sea genética o razones ambientales, aumentará el plasma materno en concentración del xenobiótico metabolito estable y por lo tanto la cantidad que se transportará al embrión. Este tema puede ser particularmente para la transferencia placentaria de metabolitos de catecol, como se analiza más adelante bajo la formación de los ROS. En el caso del benzoapireno, su metabol hidroxilado olitas se conjugan con ácido glucórico. Se catalizan principalmente por UDP, glucuronosiltransferansas hepáticas. El potencial impacto teratológico de determinantes genéticos maternos es evidente en el mutante GUN-ratas, que tienen una deficiencia genética en la familia UGT1, dando como resultado una disminución en la glucuronadación de los metabolitos hidroxilados de benzoapireno. En las presas preñadas de GUN tratadas con un bajo dosis normalmente no cancerígena y no teratogénica de benzoapireno, unos 25 miligramos por kilogramos, una sustancia de 2.9 en el aumento de las reacciones fetales, una muerte en el útero del feto, en comparación con los controles de GUN no tratados.
Esta dosis baja de benzoapireno no alteró la incidencia de reabsorciones en control de ratas Winstar, el padre cepa de la rata GUN, con una actividad de UGT normal, ni alteró el peso corporal fetal ni en el del GUN ni en el de cepas Winstar, lo que indica un sutil efecto embriopático. El impacto embriopático sustancial de esta deficiencia materna de UGT refleja el hecho de que la glucuronidación generalmente es la ruta principal para la eliminación de muchos metabolitos, incluidos los del benzoapireno, mientras que la ruta de bioactivación para este y muchos otros proteatógenos es una vía cautivadamente menor. Por lo tanto, en una disminución relativamente pequeña en la glucurilación puede resultar en un mayor porcentaje de aumento en la bioactivación de xenobióticos. La importancia embriopática potencial de este efecto materno en la eficiencia se refleja en el hecho de que la dosis de benzoapireno empleado en este estudio fue solo alrededor del 10% de un típico dosis que es utilizada para iniciar el cáncer en ratas adultas. De manera similar, los fibroblastos de la piel de rata deficientes en UGT son más susceptibles al daño oxidativo del ADN y microformación del núcleo, una forma de genotoxicidad iniciada por fenitoína y su principal metabolito hidroxilado, el HPPH, y por benzoapireno. Un informe preliminar describe una situación similar en la formación mejorada de radicales de hidroxilo en seres vivos y embriones riesgo hepático en ratas RHA y GON pequeñas con radicales hidroxilo que con la deficiencia del UGT tratados con fenitoína. El genético de deficiencias en las diversas enzimas UGT en humanos son demostrados ser relativamente común, y esto, junto con actividades ambientales comprometidas en isoenzimas de UGT y sulfotransferasa, podrían ser determinantes de riesgo importantes si una mujer embarazada expuesta a un teratógeno eliminado principalmente por esa enzima particular. Otro posible mecanismo indirecto por el cual la materia NAL y otras vías extraembrionarias pueden modular la teratogénesis mediada por ROC es a través de la producción de factores difusibles que pueden atravesar la placenta y las células membranosas en el embrión y alterar la determinación embrionaria en sustancias de daño macromolecular oxidativo o señal transducción. Esto se ejemplifica con el peroxítrico, vía el cual las sintasas de óxido nítrico producen óxido nítrico relativamente estable y fácilmente difusible. Una vez en el embrión, los NOS pueden alterar la señal embrionaria con vías de transducción o reaccionar con superóxido para producir radicales de hidroxilo directamente embriopáticos y el RNS peroxítrico, el último de los cuales puede iniciar la hidroxilación y nitrasación de proteínas embrionarias y ADN, entre otras reacciones. Cualquiera de estos procesos podría afectar negativamente el desarrollo embrionario. En algunos estudios de cultivo de procesos podrían afectar negativamente el desarrollo embrionario. En estudios de cultivo de embriones con ratones knockout que carecen de la forma inducible de NOS, son embriones que estaban parcialmente protegidos de la embriopática con efectos tanto del benzoapireno como de la fenitoína, lo que sugiere que la vía del peroxítrico juega un papel contribuyente, aunque no esencial, papel en el respectivo mecanismo teratológico del mismo, y que ni los NOS se expresan constitutivamente en embriones. Sin embargo, el análisis de los niveles de proteína INOS mostraron que los INOS no son medibles expresados con el propio embrión, lo que indica que los NOI generados por los INOS en el cono ectoplacenterio
puede difundir al embrión y reaccionar con el superóxido generando una teratogenicidad. En contraste con la expresión baja del citocromo embrionario, otra familia de enzimas que catalizan la bioactivación de xenobióticos son las prostaglandinas H sintasas. Es relativamente expresado durante los periodos embrionarios y fetal y por lo tanto las posibles candidatos para xenobióticos embrionarios y fetales de bioactivación que conduce a cambios tanto estructurales como funcionales en la teratogénesis. Durante la síntesis de las prostaglandinas, el componente de hidroperoxidasa de los PHS puede cooxidar a xenobióticos a intermediarios de radicales libres que inician los ROS en su formación. Y una reacción similar puede ocurrir a través de la vía de la lipoxigenasa embrionaria. Ambos PHS son expresados constitutivamente en embriones de ratón, aunque este último no es constitutivo en la mayoría de los tejidos adultos. Usando enzimas purificadas en un sistema de in vitro, el PHS puede catalizar la bioactivación de varios protogenos a xenobióticos libres intermedios radicales, directamente caracterizados por electrón espectrometría de resonancia paramagnética. Estos proteratógenos sustratos incluyen fenitoína y varios estructuralmente medicamentos anticonvulsivos relacionados. Los benzoapireno y varios análogos de aftamina, incluidos metanfetamina. Los intermediarios de los radicales libres xenobióticos inician la formación de los ROS, caracterizada por la captura de los salizatos de radicales hidroxilo, que oxidan lípidos, proteínas y glutationes, y el ADN. Todas estas reacciones dependen del PHS y están bloqueadas por los inhibidores de PHS ácido acetilcílico, de indometacina, ácido eicoistainoico y el libre de agente atrapador de spin radical fenilbutinitrona. Y la oxidación del ADN embrionario y la teratogenicidad causada por fenitoína y fármacos anticonvulsivos estructuralmente relacionados en ratones y por el sedante fármaco antileprotico talidomida en conejos son bloqueados por un solo pretratamiento con el PHS, inhibidores ASA y ETIA. Del mismo modo, la eliminación de los PHS2 en los ratones son menos susceptibles en los efectos fetales iniciados por el benzoapireno en reabsorciones y teratogenicidad. Estos resultados sugieren que el PHS embrionario catalizado de la bioactivación puede desempeñar un papel importante en el mecanismo de la teratogénesis para algunos teratógenos indicadores de ROS. Allá hay evidencia in vivo y en cultivo de embriones en un papel similar para la LPO embrionarios en la bioactivación xenobiótica y teratogénesis, y enzimas bioactivadoras embrionarias adicionales que aún pueden ser descubiertas. Otro mecanismo para la formación de los ROS embrionarias es a través del ciclo redox de los metabolitos catecol. Estos metabolitos hidroxilados pueden ser producidos por CYP embrionarios, aunque no está claro en qué medida este mecanismo contribuye durante los arterogénesis, particularmente en roedores con muy baja actividad embrionaria de la mayoría de los citocromos. La contribución de este mecanismo puede aumentar durante el periodo fetal con la expresión de algunos citocromos, pues aumenta particularmente en humanos embriones alternativamente. El embrión puede ser expuesto a través de transferrina placentera de hidroxilados generados por la madre metabolitos, siendo este un último particularmente probable con mayores niveles de exposición materna a xenobióticos o cuando sea relevante la actividad de conjugación materna que es deficiente,
como se discutió más temprano. Por último, la formación embrionaria de los ROS puede mejorarse mediante un fenómeno de repulsión similar al descrito en casos adultos de disfunción cardíaca o un accidente cerebrovascular, en desarrollo al efecto supresor de algunos fármacos sobre la tasa o extensión de los niveles de lesión miocardíaca, de la contractibilidad del corazón embrionario, que puede causar hipoxia seguida de reperfusión y regeneración de los ROS. Este mecanismo ha sido implicado en la teratogenicidad de varios fármacos anticonvulsivos teratogénicos, incluyendo el fenitoída, fenobarbital, trimetoída y carbamazepina, como así varios inhibidores de NOS y el canal de calcio bloqueadores. Con medicamentos anticonvulsivos como la fenitoína, el mecanismo iniciador de la cardiosuspensión se postula para implicar la inhibición de drogas de una específica corriente de iones de potasio, conocida como activación rápida componente de los canales de potasio rectificados retardados. La trimetadoína tiene un menor efecto cardiosupresor que su demetadone metabolito. Consiste en que sus potencias embriopáticas relativas, aunque otros mecanismos, incluido el sustrato de la afinidad por la bioactivación catabolizada por el PHS, también puede explicar esta diferencia, la importancia potencial dio inicio de cardiosuspensión embrionaria. Debido a tal reverencia, se esperaría que los posibles mecanismos dirigidos por el receptor sean cada vez más relevantes a dosis maternas más altas del fármaco y exposición fetal, o en casos donde las vías maternas para el metabolismo y la eliminación del fármaco son deficientes, el riesgo sería aumentar la exposición sostenida, como en la crónica del tratamiento farmacológico materno, y menor con exposición esporádica, como en algunos casos de drogas de abuso que inician los ROS. Por otro lado, la relevancia teratológica en este mecanismo a concentraciones más bajas de xenobióticos embrionarios no está claro. En los primeros estudios se demuestra que las concentraciones terapéuticas de fenitoína en el ejercicio de 1 crononegatividad dio un efecto trópico en los corazones embrionarios, con una disminución máxima en la frecuencia cardíaca que se alcanzó a una concentración del fármaco, que era relativamente no embriopático. Además, en el cultivo de embriones a un nivel superior, pero aún terapéutico de concentración, la fenitoína es igualmente embrionaria apótico cuando se agrega al cultivo por solo 4 horas, o incluido cuando a largo plazo en el periodo del cultivo de 24 horas, el último excluyendo la oportunidad de un efecto de reperfusión. Los efectos cardíacos relativos de varios otros iniciadores de los ROS teratógenos valdría la pena examinar para probar más a fondo la hipótesis de hipaxia-refulsión a menor concentración de xenobióticos en concentraciones que incluyen otros teratógenos iniciadores de los ROS que no puede inhibir la frecuencia cardíaca embrionaria en clínicamente concentraciones permitentes. El principal metabólico hidroxilado de la fenitoína, que es equipotente para causar ADN oxidativo dañado, genotoxicidad y embriopatías, son los isómeros L esteroselectivamente embriopáticos de mefenitoína y su metabolito nirvanol más tóxico. Podemos ver en el esquema las interacciones postuladas entre las vías de formación de especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Entre los nítricos óxido nítrico sintasa inducible parece expresarse durante la organogénesis solo una extraembrionario y tejidos maternos, produciendo óxido nítrico relativamente estable que se difunde en el embrión, donde reacciona con el anión superóxido generando embrionariamente para producir peroxinítrico altamente reactivo. Las funciones embriopáticas de las formas neuronal y endotelial de NOS aún no se han demostrado, entre otras reacciones
peroxinítrico puede iniciar daño oxidativo a macromoléculas celulares, oxidar tioles solubles, por ejemplo GSH y proteínas, y causar la nitración de aminoaromáticos ácidos, tirosina, triptófano, fenilalanina en las proteínas y de manera similar, provocando la nitración y en algunos casos la desaminación de las bases del ADN, por ejemplo la guanina o adenina, todo por lo cual podría tener consecuencias embriopáticas. Daño oxidativo a macromoléculas celulares. Fenitoína, benzoapireno, talidomina y metanfetamina causan daño oxidativo mediado por los ROS a lípidos embrionarios, proteínas, GSH y ADN, todos los cuales potencialmente pueden jugar un papel en teratogénesis. La importancia teratológica de los ROS medio daño oxidativo es consistente con las observaciones que las mismas estrategias que reducen los dependientes de PHS en formación de radicales hidroxilo y daño oxidativo a las células macromoléculas causados por estos terógenos también reducen su teragenosidad. Evidencia adicional de la importancia teralógica de esto sería el daño macromolecular oxidativo mediado por los ROS que se produce proporcionado por estudios con talidomina. La administración de talidomida a conejos, que al igual que los humanos son susceptibles a la teratogenicidad de la talidomida, causa un aumento sustancial en la oxidación del ADN embrionario. Por el contrario, la talidomida no aumenta el ADN embrionario. La oxidación en ratones que son resistentes a la talidomida teratogenicidad, como se señaló anteriormente. El pretratamiento de conejos con el agente atrapador de spin de radicales libres PBN bloquea ambos en la oxidación del ADN embrionario iniciada por la talidomida y teratogenicidad. Finalmente, como se discute a continuación, el efecto protector proporcionará por los antioxidantes embrionarios y antioxidantes de enzimas corroborará la importancia teratológica de los ROS y es consistente con un papel mediado por ROS daño macromolecular oxidativo en el mecanismo de teratogénesis. Antioxidantes y enzimas antioxidantes. La capacidad de los antioxidantes EGCH, ácido cafeico, vitamina E, entre otros, equivalentes de hierro, desferoxamina, trampa de spin de radicales libres de pink y enzimas antioxidantes para reducir el daño macromolecular oxidativo y la teratogenicidad causada por fenitoína, benceno-apireno y talidomina sugiere un papel crítico para ROS en el mecanismo de teratogénesis. Como corolario, la variación interindividual en los niveles de antioxidantes embrionarios y las actividades de determinados, se esperaría que las enzimas antioxidantes constituyen determinantes e importantes del riesgo teratológico. Varios anti-C han encontrado que las enzimas oxidativas protegen contra teratógenos iniciadores de ROS como fenitoína y benzopireno. Las embriopatías se potencian en ratones mutantes, deficiente de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por agotamiento de GSH o inhibición de síntesis de GSH, peroxa o GSH en actividades de reductasa. La protección que brindan estas enzimas antioxidantes es notable, ya que el embrión activa de la mayoría es menos del 5% de la actividad materna. La única excepción conocida es embrionario G6PD, que expresa en niveles adultos o superiores y por lo tanto probablemente es una importante enzima embrioprotectora. Esta vía puede tener una relevancia clínica particular,
ya que las deficiencias del G6PD constituyen la más común enzopatía humana. Las deficiencias caracterizadas en los adultos son consistentes con un rango de 200 veces en G6PD, actividad que se encuentra en los miocitos humanos, son las células embrionarias, obtenido de un pequeño grupo de pacientes, lo que sugiere que la variabilidad interindividual en humanos, como la actividad embrionaria del G6PD, puede constituir un importante determinante del riesgo teratológico. Los efectos protectores de los antioxidantes y antioxidantes enzimas corroboran un papel importante de ROS en el mecanismo de teratogénesis de estos xenobióticos, mientras que la de los datos son consistentes con un similar teratogénicamente importante papel para el daño macromolecular oxidativo. No hay que excluir una contribución potencial de la señal mediada por los ROS de transducción, discutida más adelante. La reparación del daño oxidativo del ADN, dado que los ROS oxidan todas las macromoléculas embrionarias, como lípidos, proteínas, GSH, ARN y ADN, una forma de determinar la relevancia causal de un oxidado particular objetivo molecular es determinar si los cambios en reparar van a alterar los efectos embriopáticos de un iniciador de ROS teratógeno. La evidencia en este sentido también apoya la importancia del DAO oxidativo a diferencia del fármaco adductos macromoleculares. La transducción de señales mediada por ROS-ción o interacciones reversibles mediadas por receptores del compuesto original. Quizás el actual más definitivo objetivo para la evaluación es el ADN, ya que las vías para la reparación del daño oxidativo del ADN son diferentes de los adductos del fármaco ADN y se entienden relativamente bien en comparación con los de otros objetivos macromoleculares, como en el caso de las enzimas antioxidantes. La evidencia de una papel de laboratorio de vías específicas implicadas en la detección y la reparación del daño oxidativo del ADN proporcionará conocimientos no solo para el mecanismo de la teratogénesis, sino también para un determinante potencial de teratológico individual riesgo. Transducción de señales mediada por ROS. Pues además de causar daño oxidativo al embrión de macromoléculas celulares, las ROS pueden interactuar de manera reversible con proteínas de transducción para mejorar la transducción de señales en caminos que en momentos críticos durante su estructura y o función tienen un desarrollo funcional. Esta hipótesis también suele ser consistente para la evidencia previamente discutida por la formación de ROS y protección antioxidante. Uno de estos es la vía de transducción de señales relacionada con ROS, que incluye la activación sucesiva de los RAS y factor nuclear Cap-B, proteínas. La fenitoína mejora la expresión de RAS en cultivo de embriones y bloqueo mejorado con fenitoína, según su expresión embrionaria de RAS, por coincubación con el inhibidor de la farnesilproteína transferrasa. También inhibió embriopatías con nitoína, lo que indica un papel para la transducción de señales dependiente de RAS en el mecanismo teratológico. Usando un reportero transgénico ratón con expresión de beta-galactidasa dependiente de NF-κB-ción, se demostró que la fenitoína en cultivo de embriones mejora la expresión del NF-κB embrionario. La preincubación con oligonucleótidos antisentido de FKB da las mareas que bloquearon tanto el NF-κB mejorado con fenitoína de expresión y embrionarias por fenitoína. Estos estudios sugieren que la transducción de señales mediada por los ROS que involucra el RAS y el NF-κB juegan un papel en el mecanismo de
teratogenicidad de la fenitoína. La expresión de NF-κB también tiene signo implicado en el mecanismo de la talidoína teratogenicidad y puede ser similarmente implicado en el mecanismo embriopático de otras ROS teratógenos iniciadores. Conclusiones. Los efectos embriopáticos de los teratógenos iniciadores de ROS pueden implicar tanto daño oxidativo en las células embrionarias macromoleculares y transmisión de señal embrionaria mejorada ducción. La teratogenicidad probablemente depende de una gran medida en un equilibrio entre las vías patógenas de bioactivación xenobiótica, macromolecular oxidativa en daños y transducción de señales por un lado, y por el otro lado, las vías protectoras de la eliminación materna, desintoxicación embrionaria de intermediarios reactivos xenobióticos, ATEs y especies reactivas de oxígeno, y caminos embrionarios con formas de detección y reparación del ADN oxidativo con daños, se esperaría que el riesgo individual aumentara en proporción al número de vías alteradas, ya sea por mecanismos genéticos o ambientales, y la magnitud de cada alteración, ocurriendo embriopatías a las dosis o niveles de exposición y concentración plasmática contracciones de xenobióticos que pueden caer dentro de la terapéutica o de un rango generalmente seguro. Si estas ideas de los modelos animales son relevantes para la teragenética humana, puede quedar por determinarse.